El Estado de Derecho como basado en los derechos humanos. La democracia. La hermenéutica de la facticidad de las relaciones de poder en la sociedad, a las que tanto aludía Foucault, nos muestran la necesidad de un límite analógico, ni unívoco ni equívoco, de ese fenómeno. Es una hermenéutica analógica aplicada a los fenómenos sociopolíticos. Ella nos señala ese límite analógico que requiere el poder, para ponerle límites al leviatán del poder, al Estado omnipotente y devorador. Se han colocado los derechos humanos. Confróntese A. L. Guerrero, Filosofía Política y Derechos Humanos. México, UNAM, 2002, página 122 y siguientes. Tienen ya como finalidad asegurar un espacio de democracia y a la vez en el único en el que pueden darse. La democracia es el Estado de Derecho, el cual cifra su legitimidad en los derechos y su relación se da a través del derecho y conforme a él, expresando así la voluntad popular. Confróntese J. Schumpeter, Los conceptos de la democracia, en A. Quinton, Filosofía Política, México, Fondo de Cultura Económica, 1974, páginas 234 a 289. A ello habría que añadir la búsqueda de la justicia. Confróntese O. Hoff, Justicia Política, Barcelona, Paidós, 2003, páginas 147 y siguientes. Y, ya que vemos desde la filosofía, nos toca examinar la posibilidad o su razón de ser. Por eso es importante pasar ahora a considerar la posibilidad de la fundamentación filosófica de tales derechos. Es una labor muy necesaria, ya que no solo se requiere, como muchos lo han querido ver, la labor jurídica de positivación y defensa de estos derechos. También la fundamentación filosófica es impostergable, pues sin ella estaríamos defendiendo y promoviendo algo que, aunque no haya aceptado por convención, no existe en verdad. Ahora suele dudarse de la verdad como producto del mero acuerdo, y se busca algo más. Por eso se ha vuelto a trabajar en la fundamentación de los derechos humanos, aunque ya sin esa euforia metafísica de antes, sino con una orientación más pragmática. Tomando de Leibniz la expresión, Eduardo García Maínez decía que todo derecho tiene una razón suficiente de su existencia. Confróntese E. García Maínez, El derecho natural y el principio jurídico de razón suficiente. En Revista Jurídica Veracruzana, 1959, páginas 369 a 378. Y aquí lo que debemos explicitar es esa razón suficiente de la existencia de los derechos humanos, para que se imponga y se defienda algo que tiene una validez plena. Dado que la filosofía echa mano de la historia, bueno será estudiar los orígenes de los derechos humanos en las ideas de derecho natural. De hecho, la Declaración de la ONU de 1948 tenía una inspiración iusnaturalista, de modo que los derechos humanos han tenido por lo menos como inspirador al derecho natural. Hay tres teóricos sobresalientes de este derecho, que son de índole religiosa: Santo Tomás, Calvino y Suárez. Y tres teóricos iusnaturalistas de índole secular o laica: Grocio, Hobbes y Locke. Es conveniente entresacar su aportación a la historia de los derechos humanos desde los derechos naturales.
Eso nos dará una hermenéutica de los derechos fundamentales del ser humano. Se distingue entre derechos humanos y derechos fundamentales, pero aquí los tomaremos como coextensivos, para simplificar la exposición, centrada en varios autores clásicos. En el caso de Santo Tomás hay una concepción armónica de las relaciones políticas. Él cree que la sociedad debe estar orientada hacia el bien común, por lo cual una ley que es injusta no es ley. Esta es una nota que nos aleja notoriamente del iuspositivismo. Este último, como lo vemos ejemplarmente en Kelsen, sostiene que una norma o ley es independientemente de su justicia, es decir, incluso si es injusta. En cambio, para Aquinate, una ley injusta se autocontradice y se autocancela automáticamente, deja de ser ley. Sin embargo, también añade en la Suma Teológica: confróntese Santo Tomás. Summa Theologiae 1 a 2, 96, 4 y 6. Y esto es menos conocido por nuestros iusnaturalistas actuales, que una ley injusta debe ser obedecida, mientras sea peor oponerse a ella. Es la misma idea que tiene de tiranicidio. Lo permite, pero siempre con la condición de que la situación que se logre con ello no sea peor que la de antes, por ejemplo en pérdidas de vidas. Esto ya se anticipó de la idea de desobediencia civil, más desarrollada en los modernos que en la oposición a las leyes que van en contra de la sociedad misma. Calvino, uno de los líderes de la reforma religiosa, sigue en esta línea y perfila más la noción de resistencia a la ley injusta. Habla de un derecho a la resistencia y defiende ese derecho. Suárez, teólogo, jesuita, se centra mucho en la idea de poder político, pues ya en la misma Compañía de Jesús hubo muchos teóricos como Belarmino, que se opusieron a Maquiavelo, el cual dejaba de hablar de autoridad y hablaba de poder, de fuerza o virtud, y se oponía a que todo quedara justificado, incluso la injusticia, por la llamada razón de Estado. Revisar A. L. Guerrero, obra citada, página 125 y siguientes. Algunos han visto a otro jesuita de ese tiempo, Baltasar Gracián, como una especie de maquiavélico que, en el fondo, es un escéptico y pesimista, defensor de la razón de Estado y de las razones del poder, es decir, de la imposición. Pero me parece que no es así, pues tuvo como una de sus fuentes de inspiración al propio Suárez, que era el clásico de su corporación religiosa y era estudiado por todos los miembros de la misma. Ya en esta línea jesuítica, como se ve en el Padre Mariana, existe la idea de que es el pueblo el que confiere la autoridad, y por ello se puede hablar de un contrato social. En pleno siglo XVII encontramos la avenida de pensamiento que podemos denominar propiamente moderno. Hugo Grocio abre la marcha. Él fue uno de los primeros que habla de un derecho natural despegado de las teologías, de las motivaciones religiosas, pues decía que el derecho natural tenía validez incluso bajo la hipótesis de que Dios existiera. Esto, en esta época, era algo que debió escandalizar mucho, pero nos muestra la inclinación de Grocio a un pensamiento secular y laico que encontró notables continuadores. Es cierto que no desechaba la hipótesis de la existencia de Dios. Antes bien, la mayoría de los pensadores de ese tiempo la tenían muy en cuenta. Pienses en Thomasius y Leibniz. Pero ya se pensaba en una línea laica
y más filosófica que teológica. Además, las guerras de religión que proliferaron en aquel entonces afectaron mucho a Grocio, por lo que fue muy sensible a la necesidad de la tolerancia, ejemplo de la cual fue la propia Holanda su patria. Confróntese, obra citada, página 159 y siguientes. Hobbes, según es muy conocido por su Leviatán, tiene como idea dar a la filosofía política un carácter completamente científico, inclusive con un modelo casi axiomático deductivo. Curiosamente, aun cuando este ha sido el ideal de positivistas tan connotados como el propio Kelsen, ya mencionado, Hobbes lo cultiva en el ámbito del naturalismo, lo cual hace pensar que la idea del derecho como ciencia y los afanes por la justicia no están reñidos como a veces lo sostienen algunos kelsenianos, demasiado normativistas. Hobbes tiene la idea del ser humano en un estado natural, en perpetua guerra, en continua violencia. Por eso piensa que sólo un poder absolutista podrá frenar ese estado natural y hacer pasar a los hombres a un estado social o cultural en el que se consiga algo de seguridad y de paz. Eso hace que se establezca el contrato social entre los miembros de la comunidad y que surja un estado en el que haya tranquilidad y progreso. En el caso de Locke, nos encontramos con que se opone al absolutismo del poder que sostenía Hobbes y más bien llama a poner límites al poder, incluso mediante la desobediencia civil, con lo cual surgirá el espacio de la libertad. Confróntese, obra citada, página 199 y siguientes. Proporcionalmente a lo limitado que sea el poder del Estado, habrá libertad para el individuo. Es lo individual frente a lo colectivo, lo singular frente a lo común. Locke promueve la libertad, pero también la igualdad. Para eso llama a concordar el Estado y la sociedad civil, algo muy importante que se ha retomado en nuestros días. De esta manera podemos decir que hay que quitar el prejuicio de que los derechos humanos surgen cuando muy atrás, en la Revolución Francesa, hay precursores muy connotados con los anteriores a dicha revolución y que tienen un nivel de reflexión igual y a veces hasta más profundo que el de los teóricos revolucionarios franceses. Estos autores pueden iluminarnos mucho no solo en el aspecto histórico, sino también el filosófico, de los derechos humanos. De esta manera vemos que la reflexión histórica y la reflexión filosófica sobre estos derechos tienen gran utilidad, a pesar de que son menospreciadas por muchos todavía. Sirven para dar una mayor conciencia de lo que son y han sido, y de lo que deben ser, tales derechos. Y eso es de mucha ayuda, sobre todo para la educación en los derechos humanos, que es una asignatura que todavía tenemos pendiente. La fundamentación filosófica de los derechos humanos labora en pro de un Estado de derecho y de una situación justa, y en ello colabora mucho la hermenéutica, pues interpreta los discursos de los promotores de derechos humanos a través de la historia, de modo que entiendan sus motivaciones y objetivos, y adquiere un lugar importante la hermenéutica analógica, pues se buscan los derechos humanos como un límite analógico, prudente o fronético, para el poder, de modo que haya un lugar para la libertad.